Desde tiempos inmemoriales, la sal ha sido reconocida no solo por sus propiedades como condimento o conservante, sino también por su profundo simbolismo espiritual. Su valor trasciende el mundo material, posicionándose como un recurso poderoso en prácticas espirituales de purificación, protección y sanación. Este mineral, aparentemente ordinario, ha sido mencionado en diversos textos sagrados y utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Podría ser que la sal tenga un propósito mucho más trascendental del que percibimos a simple vista. En el video de hoy exploraremos el significado profundo de la sal, su uso en la guerra espiritual y cómo podemos emplearla de acuerdo con la voluntad divina para manifestar bendiciones y protección en nuestras vidas. Al final de este video comprenderás cómo la sal, un simple mineral que todos conocemos, puede actuar como un poderoso instrumento en el ámbito espiritual y por qué es fundamental conocer su uso y significado. Haz clic en suscribirse si quieres seguir explorando tu fe y encontrar más respuestas espirituales. Comparte este video con alguien que necesita una palabra de aliento hoy. El origen divino de la sal, un mineral creado por Dios. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas sobre la creación del mundo y de todos los elementos que lo componen. En este contexto, la Biblia nos ofrece una visión clara y profunda de la creación divina. En el libro de Génesis se narra el acto de creación, cuando Dios, en su infinita sabiduría y poder, formó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, desde las vastas estrellas en el firmamento hasta las más diminutas partículas de la tierra, fue creado por Dios con un propósito específico, y la sal no es una excepción. La sal, un mineral esencial para la vida, es parte integral de la creación de Dios. No es solo una sustancia química compuesta de sodio y cloro. Es un elemento que tiene profundas implicaciones tanto en el mundo físico como en el espiritual. En las Escrituras encontramos varias referencias a la sal, no solo como un producto utilizado en la vida cotidiana, sino como un símbolo de pactos, pureza y preservación. Desde la antigüedad, la sal ha sido vista como algo más que un simple condimento. Ha sido percibida como un regalo divino, algo creado por Dios con un propósito eterno. En Génesis 1:1 leemos: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta simple pero poderosa afirmación nos recuerda que todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, proviene de Dios. Y dentro de esa creación la sal ocupa un lugar especial. En su sabiduría infinita, Dios dotó a cada elemento de la creación con un propósito. No existe nada que haya sido creado sin intención, y la sal, un mineral que puede preservar alimentos, limpiar heridas y añadir sabor a la vida, es un claro ejemplo de esto. Dios le otorgó a la sal una función específica, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. En el libro de Levítico, por ejemplo, Dios instruyó a los israelitas a usar sal en sus ofrendas. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Levítico 2:13. Aquí vemos que la sal es más que un simple mineral, es parte del pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Representa la durabilidad, la incorruptibilidad y la preservación de este pacto eterno. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, el pacto de Dios con su pueblo es incorruptible y eterno. Jesús mismo reconoció el valor simbólico y espiritual de la sal cuando, en el Evangelio de Mateo, dijo a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Esta declaración no es meramente una metáfora sencilla, es una afirmación profunda sobre el rol del creyente en el mundo. Jesús comparó a sus seguidores con la sal por una razón muy específica.
Así como la sal tiene la capacidad de preservar, purificar y sazonar, los creyentes están llamados a tener un impacto transformador en el mundo. Ser la sal de la tierra implica ser agentes de cambio, personas que actúan con sabiduría y justicia, preservando la verdad divina en un mundo lleno de corrupción y maldad. En este sentido, la sal también se convierte en un símbolo de la vida cristiana. Los cristianos, al igual que la sal, están llamados a hacer una diferencia significativa en el mundo. La sal no es visible cuando se disuelve en los alimentos, pero su impacto es innegable. De la misma manera, los seguidores de Cristo no siempre serán visibles, pero su influencia debe ser evidente en la sociedad. Al igual que la sal purifica y conserva, los creyentes están llamados a purificar sus corazones y conservar la verdad del Evangelio en sus vidas y en sus comunidades. El poder de la sal en la guerra espiritual. La guerra espiritual es una realidad para los creyentes, y en este contexto la sal no es solo un recurso físico, sino también un elemento espiritual de gran importancia. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios utiliza elementos de la creación con un propósito específico en el ámbito espiritual. La sal, en particular, ha sido utilizada en varias ocasiones en el contexto de rituales sagrados y actos de purificación. En Levítico 2:13, como se mencionó anteriormente, la sal es presentada como un ingrediente esencial en las ofrendas a Dios, simbolizando el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Pero más allá de las ofrendas, la sal también juega un papel importante en la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos en los que la sal es utilizada para purificar ambientes, para sellar pactos e incluso como un símbolo de maldición. Un ejemplo destacado de esto es el relato de Sodoma y Gomorra. Cuando la esposa de Lot desobedeció la advertencia de no mirar hacia atrás mientras huían de la destrucción, fue convertida en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este evento no solo muestra el poder de la justicia divina, sino que también resalta cómo la sal puede actuar como un recordatorio físico de la consecuencia de la desobediencia. En el mundo espiritual, la sal se utiliza como un medio de protección y purificación. Los cristianos, conscientes de la importancia de la sal en la Biblia, la emplean en sus oraciones y rituales para consagrar espacios y protegerlos de influencias malignas. No se trata de superstición, sino de un acto de fe. Al usar la sal con intención y oración, los creyentes están reconociendo el poder que Dios ha depositado en este mineral. La sal se esparce en los hogares y lugares de trabajo, no solo para purificar el ambiente físico, sino también para establecer una barrera espiritual contra las fuerzas del mal. Este uso de la sal en la guerra espiritual es coherente con su papel en la Biblia. La sal no solo preserva los alimentos y purifica el agua, sino que también tiene el poder de purificar el corazón y el espíritu. En el Nuevo Testamento Jesús mismo dijo: «Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros». Marcos 9:50. Esta exhortación resalta la importancia de la pureza interna, una pureza que puede alcanzarse mediante la fe y la obediencia a Dios. En la actualidad, muchos cristianos recurren a la sal como parte de su lucha espiritual. Esparcir sal en un hogar o en el lugar de trabajo es un acto de fe, un recordatorio del pacto de Dios y una declaración de que el poder de Dios está presente para proteger y purificar. Además, es un símbolo de la sabiduría divina, ya que al utilizar la sal en la guerra espiritual, los creyentes están participando en un acto que tiene sus raíces en la creación misma. Dios creó la sal con un propósito, y cuando los cristianos la utilizan con fe, están reconociendo y liberando el poder divino que reside en este mineral. Así, en el ámbito espiritual, la sal no es solo un objeto físico, sino un símbolo tangible del pacto de Dios, de la purificación y de la protección divina. Es un recordatorio de que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito,
Y cuando usamos los recursos que Él nos ha dado con sabiduría y fe, podemos experimentar su poder y protección en nuestras vidas diarias. Haz clic en suscribirse si quieres seguir explorando tu fe y encontrar más respuestas espirituales. Comparte este video con alguien que necesita una palabra de aliento hoy. La sal como símbolo de pacto y fidelidad. A lo largo de la Biblia, la sal aparece como un símbolo poderoso, profundamente entrelazado con la idea de pacto, fidelidad y compromiso eterno. No es casualidad que este mineral, utilizado desde tiempos antiguos para preservar alimentos y purificar, haya sido elegido para representar la solidez y la permanencia de los pactos divinos. En el mundo bíblico, los pactos sellados con sal eran mucho más que simples acuerdos entre dos partes. Eran compromisos profundos que trascendían en el tiempo, marcados por la durabilidad y la lealtad. El concepto de un pacto de sal se menciona explícitamente en Números 18-19, donde Dios le dice a Aarón: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los israelitas presentan al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como porción perpetua. Es un pacto de sal perpetuo ante el Señor para ti y para tu descendencia. Aquí la sal simboliza un acuerdo eterno, algo que no puede ser quebrantado ni corroído por el tiempo o las circunstancias. Este pacto de sal, que representa la lealtad y la estabilidad, era irrevocable y se mantenía a lo largo de las generaciones. La sal, como conservante natural, evita la descomposición y prolonga la vida útil de los alimentos, y en el contexto de los pactos bíblicos representa precisamente esa capacidad de preservar la relación y el compromiso entre las partes. Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, lo hace con la promesa de que su fidelidad es eterna, inquebrantable. Así como la sal evita que los alimentos se corrompan, el pacto divino está destinado a resistir el paso del tiempo y las pruebas, sin que se pierda su fuerza ni su significado. Este simbolismo tan poderoso hizo que la sal se utilizara frecuentemente en los acuerdos más importantes, asegurando que las partes involucradas permanecieran fieles y comprometidas entre sí, tal como Dios permanece fiel a su pueblo. Un episodio clave que resalta este simbolismo de pacto y fidelidad a través de la sal es la historia del rey David en el Valle de la Sal. En 2 Samuel 8:13 se narra cómo David logró una gran victoria contra sus enemigos en este valle, un lugar que no solo fue escenario de una batalla física, sino también de un recordatorio espiritual. El Valle de la Sal se convierte en un testimonio vivo de la protección y bendición de Dios hacia aquellos con quienes ha sellado un pacto. A través de este triunfo se evidencia que cuando una persona o un pueblo está en pacto con Dios, incluso las situaciones más adversas y las batallas más difíciles pueden ser ganadas. En este contexto, la sal no es solo un mineral presente en el valle, representa la conexión entre David y Dios. La victoria de David no fue meramente una cuestión de estrategia militar, sino de fidelidad divina. Dios había prometido proteger a David y guiar sus pasos, y esta victoria en el Valle de la Sal simboliza el cumplimiento de esa promesa. El pacto de protección y bendición que Dios había hecho con David era tan firme y duradero como la sal, que preservaba este acuerdo sagrado y lo mantenía vigente, incluso en medio de los desafíos más abrumadores. Este simbolismo de la sal como un conservante del pacto también nos ofrece una perspectiva valiosa para nuestra propia relación con Dios. Así como la sal preservaba los alimentos de la descomposición, también preservaba el pacto entre Dios y su pueblo, asegurando que la fidelidad y el compromiso no se corrompieran con el tiempo. Este pacto no solo era una promesa de Dios hacia su pueblo, sino también un llamado a la reciprocidad. Dios se comprometía a ser fiel, pero también esperaba fidelidad y obediencia a cambio. Al comprender la importancia de la sal en este contexto, podemos reflexionar sobre cómo podemos incorporar este símbolo en nuestra vida espiritual. El uso de la sal, ya sea de forma literal o simbólica, puede ayudarnos a reforzar nuestra relación con Dios. Nos recuerda que así como la sal preserva y conserva, también estamos llamados a preservar nuestra fe, nuestra lealtad y nuestras promesas hacia Dios.
En la vida cristiana, la sal puede actuar como un símbolo tangible de nuestro compromiso de fidelidad y obediencia, ayudándonos a sellar nuestras promesas ante Dios de una manera que no pueda ser quebrantada ni corrompida. La sal, entonces, no es simplemente un mineral más en la creación, es un recordatorio constante de la durabilidad y firmeza de los pactos con Dios. Así como los pactos sellados con sal en la Biblia eran irrevocables, también nuestra relación con Dios debe estar cimentada en una lealtad duradera. Al igual que en los tiempos bíblicos, debemos ver la sal como un símbolo de la estabilidad de nuestra fe y de nuestro compromiso con Él. Al mantener vivo ese pacto, podemos estar seguros de que, al igual que David en el Valle de la Sal, podemos enfrentar la batalla de la vida con la certeza de que Dios está de nuestro lado, preservando y protegiendo nuestra relación con Él por la eternidad. Haz clic en suscribirse si quieres seguir explorando tu fe y encontrar más respuestas espirituales. Comparte este video con alguien que necesita una palabra de aliento hoy. El uso corrupto de la sal, el enemigo imitador. La creación divina está llena de elementos poderosos y significativos que cumplen propósitos específicos, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Uno de estos elementos es la sal, que desde tiempos bíblicos ha sido vista no solo como un recurso valioso, sino como un simbolismo espiritual cargado de significado. Sin embargo, al igual que muchas otras creaciones de Dios, el enemigo, Satanás, siempre busca corromper y distorsionar lo que es bueno. La sal, con su gran poder espiritual, ha sido uno de los objetivos del enemigo, quien ha intentado desviar su propósito divino. A lo largo de la historia, hemos visto cómo brujos y hechiceros han utilizado la sal en rituales oscuros, pervirtiendo su esencia y tratando de aprovechar su poder en prácticas que contradicen su naturaleza sagrada. Este intento del enemigo de corromper lo que Dios ha creado es una manifestación más de su estrategia de imitación. Satanás, en su esencia, es un imitador, incapaz de crear por sí mismo, pero siempre buscando distorsionar y deformar lo que es santo. En su perversión utiliza elementos como la sal que han sido creados por Dios para bendecir y proteger en intentos de maldición y destrucción. Sin embargo, es crucial entender que la sal en sí misma no es ni será malvada. Su poder espiritual y su potencial para el bien permanecen intactos, a pesar de los intentos del enemigo de corromper su uso. El hecho de que el enemigo utilice la sal en rituales oscuros no debe infundir temor en los corazones de los hijos de Dios. De hecho, esta distorsión solo refuerza el poder inherente que la sal tiene en su uso divino. Juan 10:10 nos recuerda: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo es clave para entender que el enemigo, aunque intente robar y corromper lo que es de Dios, nunca puede cambiar su esencia. La sal sigue siendo un elemento divinamente creado, con un propósito sagrado, y ninguna cantidad de manipulación maligna puede alterar su naturaleza. Por el contrario, cuando los hijos de Dios utilizan la sal con reverencia y fe, su poder espiritual se manifiesta de manera aún más evidente. Muchos cristianos, al ver la sal empleada en prácticas de brujería o rituales de maldición, reaccionan con temor. Este miedo es comprensible, dado el contexto de lo que estas prácticas representan. Sin embargo, este temor es innecesario e infundado. Como creyentes en Cristo tenemos autoridad sobre toda obra del enemigo. En Lucas 10:19 Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa nos asegura que, sin importar los intentos del adversario de usar la sal con fines corruptos, aquellos que están en Cristo tienen el poder y la autoridad para tomar de vuelta lo que el enemigo ha intentado robar. La sal, cuando es utilizada según las instrucciones divinas, bajo la guía del Espíritu Santo, se convierte en una herramienta poderosa en nuestras manos. El enemigo puede intentar imitar y distorsionar, pero nunca puede corromper la esencia de lo que Dios ha creado.
Así como Satanás ha intentado imitar otras verdades espirituales de Dios, como la luz, el poder o incluso la autoridad, también intenta utilizar la sal con fines oscuros, pero siempre en vano. Su poder sobre los elementos de la creación es limitado y jamás podrá superar la autoridad de Dios sobre su propia creación. Es importante que los cristianos reconozcan este principio. El enemigo solo puede imitar lo que Dios ha creado, pero nunca puede cambiar su verdadera naturaleza. Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha creado la sal con un propósito específico. La sal es un símbolo de pacto, de fidelidad, de preservación y pureza. Cuando los creyentes la utilizan en el contexto de la guerra espiritual, se convierten en agentes de la voluntad de Dios, liberando el poder divino que reside en ella. En la antigüedad, la sal era esparcida como un símbolo de santificación y protección, y esta práctica sigue teniendo relevancia en la actualidad. Esparcir sal en nuestros hogares, lugares de trabajo o comunidades no es un acto supersticioso, sino un gesto profético que reclama estos espacios para Dios. Al hacerlo, estamos apartando esos lugares de la influencia del mal y consagrándolos al Señor. La sal, en su uso divino, tiene el poder de purificar, proteger y preservar, lo que la convierte en una herramienta espiritual significativa en la lucha contra las fuerzas malignas. Cada vez que utilizamos la sal con fe, estamos afirmando que nuestras vidas y nuestros espacios pertenecen a Dios y que ninguna obra del enemigo puede prevalecer contra nosotros. Al entender el poder de la sal en su uso correcto, los cristianos pueden caminar en confianza y autoridad, sabiendo que el enemigo no tiene poder real sobre lo que Dios ha creado. La imitación del enemigo es solo eso, una copia distorsionada y vacía de lo verdadero. Al mantenernos firmes en nuestra fe y en el uso de los elementos que Dios ha provisto, podemos resistir cualquier intento del adversario de corromper lo que es santo. Purificación y restauración con la sal. La sal, en el contexto bíblico y espiritual, ha sido reconocida no solo como un elemento esencial para la vida cotidiana, sino también como un medio poderoso de purificación y restauración. Uno de los pasajes más notables que ilustra este poder es el relato del profeta Eliseo en 2 Reyes 2:19-22. En este episodio, los habitantes de una ciudad sufrían porque sus aguas estaban contaminadas, lo que causaba enfermedad y muerte. En su desesperación acudieron a Eliseo, quien, siguiendo las instrucciones de Dios, tomó sal y las esparció en las aguas, declarando: Así dice el Señor, he purificado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. A partir de ese momento, el agua fue sanada y la ciudad experimentó una restauración total y duradera. Este milagro no fue un simple acto de intervención divina sobre el agua, sino una demostración profunda del poder purificador de la sal cuando es utilizada bajo la dirección de Dios. La sal, en manos de Eliseo, fue el medio a través del cual se transmitió el poder de Dios para limpiar, sanar y restaurar no solo lo físico, sino también el bienestar de toda la comunidad. Este episodio nos enseña que la sal, cuando es empleada con fe y obediencia, no es solo un agente purificador de la materia, sino también de lo espiritual. A través de la intervención de Dios, este mineral tan común adquirió un propósito sagrado, simbolizando la capacidad de restaurar lo que estaba roto o corrompido. En nuestras vidas podemos entender la sal como un medio para eliminar impurezas que van más allá de lo físico, como maldiciones generacionales, influencias demoníacas o la falta de paz y armonía en nuestros hogares. El acto de purificación con sal, como se describe en el relato de Eliseo, nos señala hacia una realidad espiritual más profunda: la necesidad de limpiar y restaurar no solo nuestros cuerpos y nuestros espacios físicos, sino también nuestros corazones y almas. La sal actúa como un símbolo tangible de la obra de Dios para purificar lo que ha sido contaminado por el pecado, el mal o las fuerzas negativas. Al reflexionar sobre este relato, es importante notar que Eliseo no actuó por su propia autoridad. La clave del poder purificador de la sal, en este caso y en cualquier otro contexto espiritual, está en su uso bajo la dirección de Dios y con una fe obediente. La sal por sí sola no tiene poder alguno,
Es Dios quien le da un propósito y su capacidad para sanar y restaurar. De esta manera, el uso de la sal en rituales de purificación y protección es un acto de fe que reconoce el poder de Dios y su intervención en nuestras vidas. Cuando utilizamos la sal de esta manera, estamos declarando nuestra confianza en que Dios puede y va a purificar aquello que necesita ser restaurado. El uso de la sal como medio de purificación y restauración ha perdurado a lo largo de los siglos. Muchos cristianos han adoptado la práctica de esparcir sal en sus hogares, en las esquinas de las habitaciones o en los umbrales de las puertas, como un acto de consagración y protección. Este acto simbólico, que algunos podrían considerar una simple costumbre, tiene profundas raíces espirituales que nos conectan con la acción purificadora de Dios. Así como Eliseo esparció sal en las aguas para purificarlas y eliminar la muerte y la enfermedad, los creyentes pueden esparcir sal en sus hogares con la esperanza de eliminar las influencias espirituales negativas y restaurar la paz y el orden divino. Muchos cristianos también encuentran útil orar sobre la sal antes de usarla, pidiendo a Dios que la consagre y la use como instrumento de su poder. Este tipo de oración no es una superstición, sino una expresión de fe que reconoce que todo lo que utilizamos en la vida espiritual proviene de la autoridad de Dios. Al consagrar la sal a Dios, le estamos entregando el control sobre su uso y pidiéndole que la bendiga para que, al ser utilizada, actúe conforme a su voluntad divina. Este tipo de prácticas devocionales puede tener un impacto profundo en la atmósfera espiritual de nuestros hogares, trayendo paz, protección y bendición. La Biblia nos enseña que Dios ha provisto elementos en la creación para nuestro bienestar físico y espiritual. Así como el agua, el aceite y la tierra tienen usos simbólicos y espirituales en las Escrituras, la sal también se destaca como un elemento importante para la purificación. Su capacidad para conservar alimentos y evitar la corrupción es un paralelo de su rol espiritual. La sal conserva la santidad, purifica lo contaminado y restaura lo que ha sido dañado. Esto nos ofrece una visión poderosa sobre cómo Dios puede utilizar lo ordinario para hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Al incorporar la sal en nuestra vida de fe, no debemos hacerlo de una manera rutinaria o sin reflexión. Cada acto de esparcir sal en nuestros hogares o espacios debe ir acompañado de una oración o una declaración de fe, reconociendo que es Dios quien purifica y restaura. De igual manera que Eliseo declaró las palabras del Señor sobre las aguas contaminadas, también debemos proclamar la verdad de Dios sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Al hacerlo, nos alineamos con su voluntad y permitimos que su poder transforme todo lo que está bajo nuestra influencia. La sal como herramienta de bendición. Además de su uso en la guerra espiritual y en la purificación, la sal también ocupa un lugar especial como símbolo de bendición en la vida cristiana. A lo largo de la historia, la sal ha sido vista no solo como un elemento para conservar y proteger, sino también como un medio para consagrar y bendecir lo que ofrecemos a Dios. Este simbolismo tiene raíces profundas en las prácticas espirituales y se refleja en la vida de la iglesia hoy en día. En muchas congregaciones es una tradición esparcir sal sobre los diezmos y ofrendas antes de entregarlos en el altar, como una señal de confianza en que Dios purificará, bendecirá y multiplicará lo que ofrecemos. Esta práctica es un recordatorio tangible de que todo lo que tenemos y lo que damos proviene de la bondad de Dios y que, al consagrarlo a Él, estamos participando en su plan divino. El acto de esparcir sal sobre las ofrendas simboliza más que una simple bendición material. Es una declaración de fe que reconoce que Dios no solo acepta nuestros dones, sino que también los multiplica y los utiliza para su propósito divino. En Proverbios 3, 9, 10 leemos: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tus graneros se llenarán de abundancia. Este versículo refleja una promesa clara. Cuando consagramos nuestros bienes a Dios, Él nos bendice con abundancia. Al emplear la sal como un símbolo profético, estamos pidiendo a Dios que no solo purifique lo material, sino que multiplique nuestras bendiciones y nos dé sabiduría en nuestras decisiones. Es un acto de rendición que expresa nuestra confianza en que Dios, en su gracia, transformará lo que le ofrecemos para su gloria
y para el bienestar de aquellos a quienes servimos. La sal en este contexto se convierte en una herramienta de bendición que conecta lo terrenal con lo divino. Así como la sal conserva los alimentos y los protege de la descomposición, cuando la usamos con fe en nuestras ofrendas, estamos simbolizando la preservación de las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. No es la sal en sí misma la que tiene el poder de multiplicar o proteger nuestros bienes, sino el acto de fe y obediencia que lleva a que Dios libere su poder a través de este símbolo. La sal es un recordatorio de que todas nuestras bendiciones provienen de Dios y que al reconocer su soberanía sobre nuestras vidas y nuestros recursos, estamos alineándolos con su voluntad y permitiendo que Él guíe nuestras acciones hacia la prosperidad espiritual y material. Haz clic en suscribirse si quieres seguir explorando tu fe y encontrar más respuestas espirituales. Comparte este video con alguien que necesita una palabra de aliento hoy. La sal en la protección espiritual, un escudo divino. Más allá de su simbolismo en la bendición y la purificación, la sal también juega un papel fundamental en la protección espiritual. A lo largo de los siglos, los creyentes han utilizado la sal como un escudo contra las fuerzas del mal, confiando en su capacidad para actuar como una barrera divina que los separa de la influencia del enemigo. Esta práctica no es simplemente un gesto ritual, sino una expresión de fe basada en la creencia de que Dios puede utilizar lo ordinario, como la sal, para producir resultados extraordinarios en la vida espiritual. Muchos cristianos han experimentado cómo la sal, cuando se emplea con fe y obediencia a Dios, puede protegerlos de las fuerzas malignas. Esparcir sal en la entrada de nuestras casas, en los lugares donde sentimos opresión espiritual o en los espacios donde buscamos la presencia de Dios, es una práctica común que ha sido transmitida a lo largo de generaciones. Este acto se basa en la convicción de que la sal, al ser consagrada a Dios, actúa como un escudo que repele las influencias negativas y purifica el ambiente espiritual, creando un entorno de paz y protección divina. La Biblia enseña que estamos inmersos en una batalla espiritual constante, y aunque el enemigo intenta intimidarnos y hacernos caer, Dios nos ha dado herramientas para defendernos y protegernos. La sal es una de esas herramientas, no porque posea algún poder mágico en sí misma, sino porque, cuando es usada en el contexto de la fe, Dios libera su poder a través de ella. Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores en Cristo y que esta victoria incluye la protección contra toda forma de ataque espiritual. Cuando utilizamos la sal con fe, estamos reafirmando nuestra identidad como hijos de Dios, cubiertos por su protección y autoridad, y rechazando cualquier intento del enemigo de robarnos la paz. A lo largo del tiempo, el enemigo ha tratado de desacreditar el uso de la sal entre los creyentes, sembrando dudas y haciendo que muchos la vean como un mero rito supersticioso o innecesario. Sin embargo, aquellos que comprenden su verdadero poder espiritual saben que este uso no es una superstición, sino un acto de fe. Al consagrar la sal a Dios, estamos reconociendo que es Él quien nos protege y nos defiende. El poder no reside en el elemento físico de la sal, sino en la obediencia y la fe que acompañan su uso. Es Dios quien actúa a través de ella, creando una barrera protectora que el enemigo no puede traspasar. El uso de la sal en la protección espiritual tiene sus raíces en la profunda confianza en la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Esparcir sal en nuestras casas, en nuestras oficinas o en cualquier lugar donde sintamos una necesidad de protección espiritual es un acto profético que proclama que estos espacios están bajo la autoridad de Dios. Estamos declarando que, así como Eliseo purificó las aguas con sal, nuestras vidas y nuestros hogares también serán purificados y protegidos de toda influencia maligna. Al hacerlo, no estamos actuando por miedo o superstición, sino con la convicción de que Dios es fiel y poderoso para mantenernos seguros en medio de cualquier ataque del enemigo. Al concluir esta reflexión, podemos ver que la sal es mucho más que un simple mineral. Es un símbolo poderoso de pacto, purificación, protección y bendición. En la Biblia, su uso está profundamente arraigado en la fe y la obediencia a Dios. Cuando entendemos el verdadero significado espiritual de la sal
y la usamos de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos experimentar su poder de manera tangible en nuestras vidas. La sal no es un objeto místico ni debe ser venerada, sino que es una herramienta que Dios nos ha dado para manifestar su autoridad en el mundo físico. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de usar esta herramienta para purificar, proteger y bendecir, sabiendo que al hacerlo estamos participando en su obra divina. No dejemos que el enemigo nos robe esta poderosa herramienta espiritual. Usemos la sal con reverencia y fe, sabiendo que en las manos de Dios todo lo creado tiene un propósito sagrado. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él, abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.